Aquí estamos en Enecultura, detrás de la noticia, como cada viernes, para hablarle a ustedes sobre las actividades culturales y artísticas del país, de la provincia y la región. Hoy tenemos un programa interesante. Tenemos como invitado al escritor, narrador y ensayista y gestor cultural Máximo Vega, que estará hablando con nosotros sobre temas políticos, culturales y literarios. Es interesantísimo este encuentro que vamos a tener esta noche, este viernes 15 de abril, para que ustedes puedan conocer su pensamiento. También entre las actividades culturales, lo primero es que la semana pasada, el 9, fue el aniversario del nacimiento de Camila Enríquez Ureña, una excelsa ensayista, maestra, que viene de ese legado de la familia Camila o Salomé Carvajal, que fueron su madre y su padre. Nació en 1894 y murió en 1979. Esa destacada escritora. Hay varios de sus libros. Tenemos lo que se publicó con su nombre, que se llama Camila Enríquez Ureña, Obras y Apuntes, que es una colección que hizo un banco dominicano. Hemos traído aquí 2 de esos tomos para que los televidentes puedan apreciarlos y buscarlo. Es una excelente mujer, fue una de las primeras que empezó a hablar sobre el feminismo, sobre literatura y sociedad y mujer. Es reconocidísima, aunque murió en el país, duró toda su vida dando clase en La Habana. Incluso fue profesor emérito de la Universidad de La Habana, y en la capital cubana hay una calle importantísima que lleva su nombre. Yo creo, bajamos aquí para ver algunos de los libros. Mírenlo aquí. Estos son el tomo 1 y el tomo 2 de sus obras completas. Creo que es una gran escritora de la literatura dominicana, que las mujeres, sobre todo, debieran leer y seguir su ejemplo en la formación intelectual. Son pocas las escritores o las escritoras jóvenes que conocen la obra ensayística de pensamiento de esta gran mujer dominicana. Pues lo que queremos es recomendarle a ustedes que puedan buscar su obra. Por eso quisimos traer 2 ejemplares. Sus obras completas reúnen 5 tomos. Y es una mujer con una claridad conceptual, con una sapiencia intelectual, y que hay un ensayo chulísimo sobre ella, sobre la lecturía, cómo debe empezar a leerse la literatura clásica, cómo iniciarse en el campo de la lectura como un lector incipiente. Es decir, que es una mujer interesantísima. Vamos a ver también algunas de las actividades. Ustedes saben que el pasado sábado se realizó Encuentro con la Poesía, una actividad que hace Domingo de la Cruz, que residía en Estados Unidos, vino de nuevo a su ciudad natal, Santiago, y está haciendo el Encuentro con la Poesía en la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña. Allí estuvo la presencia de Mateo Morrison, ese gran gestor y artista y Premio Nacional de Literatura. Vamos a ver una foto que hay por ahí de esa actividad. Él habló sobre la poesía, habló sobre el escritor, y hubo una pregunta interesante. Le dijeron que si la poesía podía cambiar la sociedad. Él dijo que la palabra pólvora
no mata a nadie. Es decir, que antes él asumió el concepto de la literatura marxista, de que el escritor podía transformar la sociedad y a través de su literatura. Eso es una teoría que elaboró en el foro de Yenan Mao Zedong, donde los artistas tenían que integrarse al proceso. Hay unas imágenes ahí, pero parece que que no están apareciendo. También se realizó otra actividad importante. Bueno, ahí ya apareció. Estos son algunos de los asistentes. Estamos viendo en el Centro Amateo. Esa fue la actividad en plena, donde incluso ahí está un profesor de UTESA y de la UAS, Víctor se llama, haciendo algunas preguntas en ese sentido. Ahí estamos viendo también otra actividad que se desarrolló el viernes de Uchilora, en el Bar del Teatro. Ese es el grupo de son Mamá Inés, que amenizó esa actividad. Uchilora no pudo asistir porque estaba en Sedimat, un problema del corazón que tiene. Ahí estamos viendo a Sardiña, que es el famoso declamador y repentista cubano, que ya había venido varias veces y se pasó una noche extraordinaria en el Bar del Teatro. Qué capacidad de improvisación tiene este hombre, cómo juega con la palabra. Y recogió una serie, usted le decía un verso, él seguía, o le decía un refrán y él seguía. Y también trajo un libro, él hizo una escritora extranjera sobre su obra declamatoria y algunos de sus poemas. Esa fue una actividad. Yo espero que el Teatro Cibao continúe haciendo esta actividad, que era organizada por la Dirección Regional de Cultura. Se va a decir que el 22 él va a volver ya a Uchilora para presentar sus décimas y que los santiagueros podamos compartir con él, porque hay que decir que es de Santiago, Uchilora, aunque ya él no lo dice, porque los santiagueros y la gente de la región, cuando se va a Santo Domingo, se asume ya como capitaleño y se le olvidan sus raíces regionales y locales. Pero así es la cosa. Vamos a esperar que él pueda venir a disfrutar. También en la mañana de hoy, en este mismo canal, se celebra un año más de convivencia de Apolinar Ramos, que ha sido reconocido en varias instituciones. Recuerdo que tuvimos la oportunidad de reconocerle hace unos años con el programa, por su programa y con el premio Narciso González Narcisazo a la gestión cultural. Ramos es un maestro, es un programa que cumple 21 años, que se transmite en este canal, y lo estoy anunciando porque es un programa que le da la oportunidad a la cultura. Es decir, es un programa que siempre dentro de su contenido ha sido un eje definitorio, la difusión y la promoción de las acciones culturales en ese programa. Desde aquí, desde Enecultura, detrás de la noticia, quiere felicitar a ese hombre de la cultura. También tenía Sábado Cultural, un programa con alrededor de más de dos décadas también, que lo celebra también este hombre de la comunicación y una gloria de la honestidad periodística de esta ciudad, para que él siempre tiene invitados especiales, hace el programa en vivo y es una gente muy interesante dentro de la televisión de Santiago, que también trabaja en los obispados de Santiago, está dirigiendo ahora el periódico de esa institución y es un gran trabajador. Es decir, que celebremos todos los 21 años de convivencia con la presencia de todo su público que ve ese programa.
Señores, vamos a una pausa comercial y regresamos con Enecultura, detrás de la noticia. Muebles Elegance, finos muebles que dicen más que palabras, hechos con los más finos estándares de calidad y atractivos diseños a la altura de su buen gusto. Ya puedes escoger ese regalo especial para mamá. Ella merece lo mejor de un mueble 100% garantizado en caoba real para toda la vida. Muebles Elegance, sinónimo de arte y clase. Visite nuestro moderno salón de exhibición y venta en la carretera Luperón, kilómetro 4,5, teléfonos 809-736-8401 y 809-736-8402, Gurabo, Santiago. Aquí estamos de regreso en Enecultura, detrás de la noticia. Tenemos la grata presencia de contar con Máximo Vega, un destacado narrador, ensayista y gestor cultural. ¿Cómo estás? Muy bien, Enegildo, gracias por la invitación. Quise invitarte porque la semana pasada leí un ensayo breve sobre el intelectual y el poder. Y es un ensayo que me agradó mucho por su conceptualización y sobre todo cómo a través de la historia de la humanidad ha habido ese contacto y esa relación del intelectual y el poder. ¿Cuál fue la tesis fundamental de ese ensayo? Bueno, yo partí de un artículo que publicó Andrés Acevedo, nuestro amigo mutuo. Lo leí. Escritor. Entonces él decía que no era bueno que un intelectual participara del Estado y del gobierno, y yo realmente no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que un intelectual, no solamente, como yo lo digo en el ensayo que yo escribí, no solamente debe participar, sino que uno debe exigirle al Estado y exigirle al gobierno de que haga participar a los intelectuales de su gestión. Como tú sabes, no solamente los intelectuales deben participar de la gestión de un Ministerio de Cultura, por ejemplo, sino en sentido general. O sea, debería haber intelectuales diputados, intelectuales senadores, intelectuales ministros. A través de la historia, no solamente de este país, sino a través de la historia de la humanidad, la sociedad ha sido construida por intelectuales. Quienes han construido la democracia han sido los filósofos y los intelectuales. Entonces yo no entiendo por qué. Recordemos a Platón y Aristóteles. Sí, Aristóteles y, por ejemplo, el concepto de democracia que lo creó un filósofo griego que se llamaba Clístenes de Atenas, que yo lo menciono en el ensayo. Y a través de la historia de la humanidad, por ejemplo, la constitución de la república, las constituciones que uno conoce, fueron creadas por un pensador que se llama John Locke, que escribió el contrato social. Claro. Y las constituciones salieron de ahí. Entonces, ¿cómo es posible que ahora se diga que los intelectuales no pueden participar de la cultura? No, yo creo que del Estado, del gobierno. Que un intelectual, la sociedad, el Estado, el gobierno se honra con tener un intelectual, pero podría verse que en la sociedad dominicana y algunos países de América Latina, el poder lo que hace es utilizar a los intelectuales. Y quizá de ahí viene el rechazo, el no querer participar. Sí, me parece que ese es el problema. O sea, sobre todo en nuestro periodo democrático se ha visto como que el Estado utiliza para tener prestigio, para prestigiarse a los intelectuales, y que lo que parece es que después como que les queda mal a los intelectuales y no honra la capacidad que tienen esos intelectuales. Pero yo pienso que es al contrario. O sea, nosotros debemos tratar de limpiar el gobierno, de limpiar el Estado, de que al Estado lleguen gente con cierta clase de altura en su pensamiento, y que llegue gente con cierta clase también de honestidad. Y las primeras personas, yo creo que en la que debería pensarse es en la intelectualidad. No, yo creo que sí. Además,
porque hay demasiados analfabetos haciendo política. Hay gente en el Congreso y en el Senado que nunca han propuesto una ley, que no se han parado nunca a hablar, que no tienen ni siquiera una formación mínima política, que no pueden construir un pensamiento, y de ahí viene el temor de no querer proponer nada, ni siquiera hablar. Y creo que sí, pero por ejemplo, en la era de Trujillo, supo utilizar los intelectuales, supo incluso manipular a estos intelectuales, como Pedro, este gran intelectual de la era de Trujillo, Peñavalle, que fue uno de los grandes intelectuales, incluso Balaguer. Y después, entonces, quizá ese temor, cómo los intelectuales crearon ese sentido de nación, y lo que estaban haciendo era dándole argumento teórico a esa dictadura, para después Trujillo quedarse con todo y hacer del Estado un negocio personal. Lo que pasa es que nosotros no lo queremos admitir, sobre todo una clase de intelectualidad que tiene que ver con los liberales y con la izquierda, pero realmente el pensamiento dominicano, la nación dominicana ha sido construida por un pensamiento conservador, que es el que ha construido el pensamiento dominicano. Por eso es que en materia cultural, cuando yo digo cultura no estoy hablando de arte ni nada, sino en materia de nuestra civilización, de nuestro país, nosotros tenemos un pensamiento conservador. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido construidos como nación por un pensamiento conservador. Eso se lee claramente en un libro que fue Premio Nacional de Literatura, de ensayo, de Carlos Esteban Davis, que se llama ¿Y tu abuela dónde está?, en donde se ve que el pensamiento liberal ha tenido muchos problemas para acceder al poder en el país. Por ejemplo, es que tiene un concepto y un modelo de sociedad distinto. Exacto. Se pega más a la izquierda, a hacer del Estado un bien colectivo, y esa ha sido las dos tesis. Sí. El sector conservador, que la mayoría de los intelectuales se acomodan, no solamente al sector conservador político, sino al conservadurismo financiero, de la superestructura económica del Estado. Y los liberales, sin tener partido, sin querer participar, quieren formar una sociedad distinta. Por ejemplo, cuando en la independencia nacional, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, debió ser realmente el presidente de la República, pero no sucedió así. Sucedió que un conservador, un atero, como fue Pedro Santana, dio prácticamente un golpe de Estado. Y Duarte era el liberal y era el intelectual. Exactamente. Entonces fusiló a Sánchez, exilió a Duarte y a partir de ahí se fue creando ese pensamiento conservador. Por ejemplo, cuando llegó después la Restauración con Gregorio Luperón, que era un intelectual también liberal, líder de la Restauración, pero no fue él el que se quedó con el poder. Quien se quedó con el poder fue Lilis. Y Lilis hizo lo mismo que hizo Pedro Santana, o sea, borró el pensamiento liberal, y a medida que ha ido pasando el tiempo en el país, nos hemos dado cuenta, como por ejemplo el papá de Pedro Enríquez Ureña, Carvajal, Francisco Enríquez Carvajal, era el presidente cuando la primera invasión norteamericana al país. Federico Enríquez Carvajal era un pensador liberal y fue también cercenado ese pensamiento por la invasión norteamericana. Después llegó Trujillo, etcétera, etcétera. O sea, siempre el pensamiento, los liberales han estado sometidos por un pensamiento conservador. Pero Balaguer era un gran intelectual, escritor, historiador, ensayista, humanista, y fue un conservador. Un conservador, exactamente. Con los ribetes dictatoriales de Trujillo. Exacto. Entonces el pensamiento liberal no ha progresado en el país debido a que nunca ha tenido realmente el poder. Pero vale la pena aquí ser intelectual, ser escritor, ser poeta. ¿Para qué sirve una sociedad que ni siquiera lee? Porque yo se relaja mucho con la palabra intelectual. Intelectual es aquel que utiliza el intelecto.
Sí. que por su formación puede construir un pensamiento para hacer aporte en los distintos temas de la humanidad. Y aquí hay mucha gente que se proclama intelectual sin tener la formación y sin tener una obra que lo justifique. Entonces, vale la pena esa palabra tan grande que intelectual, porque aquí hay gente que llaman intelectual, que yo, pero ¿dónde está su lecturía? ¿Dónde está su obra? ¿Dónde está su juicio? ¿Dónde está su concepto? No, realmente no. Tú sabes que no, porque tú eres parte de este medio, o sea, tú sabes que no. Pero no soy intelectual, no me llegue a ese nivel. Sí, pero eso eres no. poeta, gestor cultural. Ay, ¿para qué sirve un poeta? Y escritor, investigador, tienes un libro sobre la literatura de Santiago, o sea sobre la poesía de Santiago, y va a salir un libro tuyo sobre la literatura. La historia de la historia literatura. literaria de Santiago. Pero tú sabes que no, o sea, un intelectual aquí tiene muchos problemas. En el sentido general, un escritor y un artista tiene muchos problemas para sobrevivir, más aún en la segunda ciudad del país, porque no estamos en Santo Domingo, nosotros estamos en Santiago, más aún en Santiago, tiene muchos problemas. Y el intelectual aquí es como un chiripero. Sí, o sea, no. Y hay que hacer cultura o sabe de cultura, le llaman culturoso, como dijo el pastor de Moya. En otros países le llaman culturólogo. Culturólogo. Por eso, precisamente, por eso es que es bueno que el intelectual entre al poder, porque de esa manera podría sobrevivir, porque aquí un intelectual realmente no, hay intelectuales, por ejemplo, que son periodistas, hay intelectuales que son comunicadores, hay intelectuales que hacen una serie de cosas tratando de sobrevivir. Entonces es bueno que un intelectual trate de acceder al poder, pero no que trate de acceder al poder para mejorarlo, que trate de acceder al poder. Por ejemplo, hay una serie de debates. Hay muchos intelectuales que están accediendo, pero para mejorar sus condiciones familiares. Económicas, exacto. Porque tú buscas todos los sectores empresariales y hay un grupo de intelectuales alrededor de ellos. Sí. Entonces, es bueno eso, es bueno. Y para que el intelectual, sobre todo, se mantenga con cierta clase de independencia. Porque un intelectual tiene que criticar, esa es su función es criticar la sociedad y tiene que tener cierta clase de independencia para criticar, aunque esté en el gobierno. Si está en el gobierno, debe criticar al gobierno, o sea, debe tener esa independencia, y estamos en una democracia, no estamos en una dictadura. O sea, un intelectual debe ser capaz de criticar el propio gobierno en el que se encuentra. Pero mira, a veces hay intelectuales que le cogen con algunas personas o políticos. Lo digo porque tenemos un amigo incluso que te admira en común, que es Andrés L. Mateo. Sí. Y Andrés L. Mateo, que es un gran escritor, intelectual y polemista, no hay un artículo donde no incluye el nombre de Leonel Fernández. Sí, pero yo creo que Andrés L. Mateo está equivocado. Con la amistad que tenemos, aunque sea indirectamente, yo he leído mucho sus obras, él ha leído algo mío, pero yo creo que él está equivocado. En el sentido de que Andrés L. Mateo critica el papel del intelectual poniéndose como ejemplo a él mismo, o sea, a su propia figura, y poniendo como ejemplo a una clase de intelectual de izquierda. Y como yo dije, el pensamiento dominicano está permeado por un pensamiento conservador y un pensamiento de derecha. Y el error, yo creo que del pensamiento de izquierda, del pensamiento liberal, es creer como que el pensamiento conservador no es pensamiento. Pero es liberal y es de izquierda. Sí, supuestamente. Pero él trabajó como viceministro en el gobierno de Hipólito Mejía, del PRD. Sí. Y detrás de él está en la Universidad Pedro Enrique Sureña como decano. Sí. Es decir, que trabajó con un gobierno del sistema, trabaja con un sector empresarial importante, entonces quiere tener una posición liberal y revolucionaria en los medios y no se aplica en su ejercicio práctico. No, él es candidato a diputado por un partido de izquierda. Sí, pero por primera vez ahora. Que es el partido de Guillermo Moreno, Alianza País, y él es candidato a diputado ahí. Ahora, él tiene el derecho como intelectual, como ciudadano, como pensador, en asumir ese riesgo de ser candidato de un
de un No, partido no, y como- pequeño. si nosotros apoyamos de que los intelectuales deben llegar al poder, Tenemos que apoyar. tenemos que apoyarlo, aunque no estemos de acuerdo con su posición política, aunque uno no esté de acuerdo con la forma en que él piensa. Pero yo apoyo que él se haya lanzado como diputado. Hablando de política, ¿cuál es la situación actual de la cultura? Porque nos parece que estos 4 años han sido en el aspecto cultural muy desacertados. Y no lo decimos con dolor, sino la población, el sector cultural, que donde quiera que vea uno, como uno trabajó 8 años Sí. en el ministerio, lo dice. A veces yo no quiero ni siquiera en privado opinar de estas cosas, porque creen que son temas interesados, y no es así. Pero me gustaría saber tu opinión. Bueno, el que me conoce a mí y el que más o menos ha escuchado lo que yo he dicho, hasta en medio de comunicación, sabe cuál es mi posición. Yo pienso que la gestión del Ministerio de Cultura ha sido fracasada, ha sido un fracaso. Luego de una gestión tan exitosa como la que hizo José Rafael La Antigua, precisamente un intelectual que estaba en un ministerio y que es un gran gerente y una persona a la que conocemos personalmente y que es amigo nuestro. Y después que se hizo una gestión así, entonces yo creo que la gestión actual ha sido fracasada, la cultura está parada, o sea, no hay actividades culturales a nivel estatal, no a nivel estatal, porque el gobierno hace proyectos culturales, incluso yo trabajo en uno, sino a nivel del Ministerio de Cultura, que el Ministerio de Cultura no está haciendo su trabajo, o sea, por la razón que Y sea, la pero gente no no puede- está haciendo su trabajo. La gente no puede pensar que tú estás sangrando por la herida. No. Yo renuncié del Ministerio de Cultura cuando empezó esta gestión, porque Del Centro de la Cultura. sí, del Centro de la Cultura, porque yo consideré de que no se estaba haciendo nada ahí, de que yo no buscaba nada ahí, eso no tenía sentido que yo estuviera ahí, y renuncié del Centro de la Cultura. Sigo trabajando en el Estado, porque trabajo en un proyecto que se llama Ángeles de la Cultura, del despacho de la primera dama, pero eso no lo digo yo, ni lo dices tú, que fuiste viceministro de Cultura. O sea, no hay una gestión cultural exitosa, o sea, eso no está funcionando. Mira, eso. ahora la posposición de la feria nunca se había Entonces, hecho eso. O sea, eso no está funcionando y no lo dice uno, y a uno le duele eso porque no es una cuestión personal, ni es una cuestión económica, ni es una cuestión de ese tipo. Ahora, Es una cuestión de que a uno le duele la cultura. Ahora, los políticos deben entender una cosa, y es que no todo el mundo puede ser ministro de cultura de un Exacto. país, Sí, exacto. porque eso se le tiene mucho respeto. Sí. Aunque el político no tenga formación ni sea un intelectual, siempre se pone una gran figura, porque, y más ahora, la cultura es el eje fundamental de Sí. todo el desarrollo humano. Sí. Y excluir la cultura es un error de las políticas públicas. Y yo creo que eso es lo que ha faltado. Es decir, no hay un interés del presidente de la República en la cultura. Bueno, yo lo que creo es que se falló en el sentido de la escogencia de las autoridades. Se escogió un ministro de Cultura que realmente no conoce el ha sector. dado la talla, no conoce el sector. Él no sabía quién era yo cuando yo trabajaba ahí. Él no sabía quién era tú, él no sabía quién era fulanito. él no Pero sabía- Fernando lo traía a Arte Vivo, a Casa de Arte, y no lo Entonces- conocía. Tampoco conocía a Gibre, que trabajó con él. Entonces, es como en todos los ministerios, o sea, en un ministerio usted tiene que conocer el sector del que usted es ministro, porque como tú sabes, porque tú pasaste por ahí, la cultura en nuestro país, este es un país pobre, no es un país rico. La cultura se hace con voluntad, no se hace con dinero. Si usted no quiere trabajar y hacer cultura, usted no la va a hacer, porque la cultura se hace con voluntad. Como creó
José Rafael Antigua, la cultura se hace con pasión, Con pasión. gerencia Sí. y creatividad. Sí. Pasión, gerencia y creatividad para poder hacer algo en el sector. Y Tú recuerdas incluso que uno, por ejemplo, nosotros hacíamos un taller, hicimos una cantidad de talleres, un taller de novela, un taller de prestación artística, un taller de cuentos, de poesía, etcétera, etcétera. Hicimos una cantidad, y esos talleres no salieron, uno no gastaba nada en eso, porque uno llamaba a los amigos para que ellos fueran los profesores y ellos ni siquiera nos cobraban ni nada. O sea que eso se hace con voluntad, eso no se hace con dinero, con deseo de trabajar. bueno, señores, continuamos con el programa Detrás de la Noticia. Hemos conversado en esta noche con Máximo Vega. Se quedó para una segunda entrega porque queríamos hacer otra pausa para venir con el aspecto literario, es decir, de su obra, los libros que ha escrito, los premios que ha ganado. Pero eso lo haremos en otro momento. Lo que sí es que estamos en presencia de un excelente escritor y ensayista y gestor cultural que quienes lo conocemos sabemos que habla con una sinceridad objetiva y que no está apasionado con los temas ni las cosas que trata. Continuamos en Detrás de la Noticia. Gracias por estar con N Cultura, como todos los viernes, aquí en Detrás de la Noticia.